Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal educativo de CODEF, Asociación Civil sin fines de lucro. El día de hoy presentamos las academias de educación física en el nivel de secundarias en sus tres modalidades y presentamos a través de la Inspección General de la Zona 013 Puebla Sur. Presentan su servidor y amigo Osvaldo de CODEF y el maestro Osvaldo Molina Hernández. Un abrazo fraterno desde México, Puebla, y agradecemos a los más de 32,000 suscriptores de este canal educativo. La agenda de trabajo que se presentó fue la siguiente. La bienvenida, por supuesto, el tema 2, mejoramiento del ambiente laboral a través de actividades físicas, presentó el maestro Omar Ramos Benítez. En este momento ese tema no se va a presentar en una siguiente emisión. Espérenla, por favor. El receso y también el encuadre general y, por supuesto, las generalidades de la nueva escuela mexicana, rasgos del perfil de egreso vigentes y también organización curricular. Sin más, vamos a comenzar recordando que las academias son una oportunidad para sumar esfuerzos colaborativos que pretenden un cambio paradigmático y una transformación curricular, social y educativa. Es importante también perseguir las finalidades educativas en un marco de equidad, inclusión y también de interculturalidad. Por otro lado, el proyecto de transformación, en esta ocasión, es un referente que va a garantizar el derecho a la educación para formar ciudadanía para la transformación. Aquí puedes consultar los faros educativos que guían en el estado de Puebla, pero que también son un referente nacional. A manera de propósito, se van a generar acciones sistemáticas de formación, tutoría y asistencia de acuerdo a necesidades detectadas por jefes de enseñanza, supervisores, ATPs, por supuesto de las escuelas en sus diferentes modalidades, desarrollo integral, priorizando su cuidado, atención y protección. Algunas de las consideraciones son la estrategia nacional, las cuales son trayectorias educativas, asambleas que ya se han efectuado a través de criterios generales de formación continua para la excelencia educativa. El plan y programa de estudio vigente 2017 y los faros educativos que guían y que son un referente nacional, pero también estatal, que se efectúan en las asambleas de la Secretaría de Educación y también los principios de la nueva escuela mexicana. Por otro lado, los temas se relacionan a través del plan de asesoría y acompañamiento del supervisor, proyectos integradores, el plan de intervención y de atención del asesor técnico pedagógico, pero también el plan de atención del docente de educación básica. Vamos a recordar el artículo 73 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, el cual señala que la asesoría técnico-pedagógica es una función en la que los participantes proporcionan apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a otros docentes. Por otro lado, el acompañamiento, de acuerdo a la SEP 2017, página 654, sugiere la libertad y autonomía curricular, profesional y de gestión del docente, y al mismo tiempo promover el apoyo de una manera cercana a su práctica de acuerdo a su contexto. La formación docente situada, hablamos de evaluación auténtica, evaluación situada, la cual se fundamenta y orienta en el diseño de programas, ya sea a través del programa sintético o el programa analítico que sugiere la nueva escuela mexicana, a través de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 2022, se converge en elementos como sujetos, saberes y conocimientos, territorios y participación con base en el bienestar común. Por otro lado, las generalidades de la nueva escuela mexicana. Recordemos que está el medallón 2017, donde se nos sugieren campos de formación académica y áreas de desarrollo, tanto de autonomía curricular como de personal y social. Es importante en el 2017, en este plan y programa de estudio, contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados,
para vivir en plenitud en el siglo XXI. Lo que sugiere, en este caso, el Plan 2022, un primer acercamiento, es al centro la comunidad, es decir, niñas, niños, adolescentes y la comunidad. Más al centro están los cuatro campos formativos y alrededor en los pétalos están los siete ejes articuladores que conforman la nueva escuela mexicana. Es importante revisar el anexo de agosto 2022, tanto en el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, como en el anexo, el cual sugiere que para educación preescolar, primaria y secundaria son aplicables y obligatorias para toda la República. Por otro lado, el Plan de Estudio y Programa de Estudio 2022 nos sugiere lo siguiente: fases 3, 4 y 5, primero y segundo grado, y tercero y cuarto grado, quinto y sexto grado en el programa analítico. En este sentido, puedes observar lo siguiente: en la fase 3 está primaria, primero y segundo; en la fase 4, tercero y cuarto de primaria; en la fase 5, quinto y sexto de primaria; y en la fase número 6, primero, segundo y tercero de secundaria. En la parte de abajo está la fuente de estudio, asambleas de la Secretaría de Educación 2022 en el programa de estudio del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Recordemos que hoy por hoy ya hablamos de contenidos, de diálogos, de progresiones de aprendizaje, de orientaciones didácticas y de sugerencias de evaluación. Por otro lado, al menos en educación física, existen varios elementos desde el 2004 hasta el 2022 y por supuesto el referente principal es el 2011, 2017 y en este caso un primer acercamiento al 2022. Por otro lado, recordemos que el currículum es una construcción cultural, según el autor Grundy, 1987, se define como, por supuesto, contenidos educativos, actividades planificadas y que se pueden evaluar de manera auténtica, resultados pretendidos de aprendizaje, establecimiento de aprendizajes y valores y un proyecto educativo de Estado. Es decir, es una visión más amplia donde se va a conformar la visión tanto epistemológica como antropológica de la educación en México. Ahí está la fuente de estudio en la parte de abajo y recordamos que es un currículo deliberativo, palabras de Díaz Barriga, es un proyecto inacabado donde el docente es el principal protagonista, el pedagogo, el didacta, el creador de contenidos, el transformador social, como siempre lo ha sido, pero recordemos que es un instrumento para la programación, debe existir flexibilidad para el docente en la elección de estrategias didácticas, vamos a propugnar la interacción del sistema y del entorno y vamos a subrayar la creatividad en el aula y en el contexto. Por otro lado, se nos menciona un preámbulo del artículo 2, por supuesto el aspecto socioemocional y físico, la recreación, el deporte y la educación física, en esta pretensión de garantizar el derecho de programas y políticas públicas donde se pretende y se favorezca la educación integral para educar en la vida, auténticamente, en la vida cotidiana, estar enfocado en capacidades, en habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas, por supuesto a través del deporte y la educación física, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física, vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad. Agradecemos también el aporte del maestro Salvador Murillo. En este sentido, dio pues un antecedente muy significativo, donde en el artículo tercero constitucional se nos menciona lo siguiente: la educación física se encuentra incluida en planes y programas de estudio por disposición constitucional, favoreciendo la integralidad y el desarrollo de capacidades físicas, coordinativas y condicionales. Los planes y programas de estudio tienen una perspectiva de género y una orientación integral. Es importante reconocer las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras y el deporte, las artes, de manera interdisciplinaria y de manera transdisciplinaria.
Por otro lado, el Plan Sectorial de Educación Física 2020-2024 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se pretende, por supuesto, garantizar la cultura física, el deporte y la vida saludable, y, por supuesto, las actividades físicas durante la jornada escolar, concretamente en la educación física de manera incluyente. Son 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 sugiere educadores físicos mejor preparados, 3 clases de educación física a la semana como mínimo y clases de educación física como catalizador del deporte. La educación física en el contexto de la nueva escuela mexicana, por supuesto, pretende un enfoque sociocultural y humanista. El Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 son los principales referentes en el contexto de la nueva escuela mexicana. Recordar la educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás, a nadie afuera, entornos educativos dignos y sana convivencia, educación de excelencia, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa y la Rectoría del Estado en la educación y consenso social. Autonomía curricular, autonomía profesional y autonomía de gestión son términos que desde el 2017 aún vigentes se retoman en este plan de estudios 2022 en un primer acercamiento, en este programa analítico de escuela, donde, por supuesto, se dictan contenidos nacionales contextualizados y contenidos locales por escuela con base en su contexto, donde el Ejecutivo Federal determina los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica. La planeación didáctica docente y la evaluación didáctica docente va a depender totalmente del docente frente a grupo, del docente de educación física, y siempre ha sido de esta manera, pero hoy por hoy nos sugieren no formatos estandarizados, sino adaptados y adecuados a un contexto educativo bien delimitado. Por otro lado, el modelo educativo, el pedagógico y el académico. Recordemos que en el aspecto filosófico, que es el modelo educativo, plantea los fines y objetivos máximos con una visión y misión educativa vinculada de manera transdisciplinaria e interdisciplinaria hacia la práctica pedagógica con la realidad contextual y social. En el modelo pedagógico, el soporte es meramente científico, es una concepción de investigación, de aprendizaje, de ciencia, en el cual será el soporte teórico de nuestras estrategias de enseñanza y evaluación. Y en el modelo académico constituye la determinación de contenidos, el codiseño de contenidos, donde el modelo curricular es la materialización de los modelos educativo y pedagógico en los elementos curriculares. En este sentido, la integración curricular nos sugiere lo siguiente: integración del conocimiento, una visión más compleja de la realidad y la pluralidad de saberes y conocimientos determinados en 4 campos formativos y 7 ejes articuladores, donde la relación de estos ejes articuladores con los contenidos de los campos formativos se da de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria y en una red de conexiones donde, pues, por supuesto, la salud es el tema transversal, es el tema de alguna manera rector, pero la finalidad de educación física, desarrollo motor, competencia motriz, por supuesto, los componentes pedagógico-didácticos y demás con base en el contexto. Los campos formativos y asignaturas asociadas. Para lenguajes en aprendizaje por proyectos comunitarios, recordar el español, las lenguas indígenas, las lenguas artísticas, inglés, lengua extranjera y lengua de señas extranjera. Saberes y pensamiento científico, proyecto con enfoque en metodología STEAM, ciencias naturales, matemáticas, tecnología, conocimiento de los diferentes pueblos y culturas. En la fase 6, biología, química y matemáticas. Ética, naturaleza y sociedad, aprendizaje basado en proyectos,
ética, naturaleza y sociedad, historia, geografía, formación cívica y ética, y del humano y lo comunitario, aprendizaje en servicio, educación física, educación socioemocional, tutoría, vida saludable y tecnología. Anteriormente la educación física y en la actualidad, después de pandemia, podemos observar que varios estudiantes, al estar en un encierro, padres de familia y adultos, por supuesto, pues en algún momento retoman un poco la agresividad, retoman un poco la frustración de estar encerrados. Por ello es importante canalizarlo a través del deporte, a través de la actividad física, del ejercicio físico, de la educación física, en esta pretensión de masificar el deporte, no de manera selectiva, sino masificarla para todas y todos, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes o aprendientes, por supuesto, en el estado de Puebla. La metodología de la educación física, voy a poner un ejemplo, una metodología en secundaria, carrera continua, 20 minutos caminando, trotando, corriendo, es básico, a través de un método, el cual es un conjunto de procedimientos y técnicas utilizados por los docentes para organizar actividades de los alumnos, así como para utilizar todos los recursos que dispone a favor de la enseñanza. Modelos pedagógicos, metodologías activas, estilos de enseñanza y estrategias en la práctica. Ahí viene la fuente de estudio del lado derecho. Y hay una pregunta, la pregunta del millón. Las metodologías activas nacen con el enfoque competencial, pues muchos creemos que las metodologías activas surgen a raíz del enfoque competencial. Las metodologías activas existen desde hace más de 100 años, ya se vienen trabajando desde hace mucho, lo cual implica al alumnado en su aprendizaje, conectarlo con su entorno social, que aprendan haciendo. Incluso instituciones como la Institución Libre de Enseñanza, la Escuela Nueva, la Escuela Única Republicana, ya utilizaban esta misma denominación, según el autor y de acuerdo con el autor, Gutiérrez 2021. Es decir, maestras y maestros, aquellas personas que vienen trabajando por proyectos desde hace mucho, finalmente nada más hay que ponerle nombre y apellido, son proyectos integradores, transdisciplinarios, interdisciplinarios, que ya vienen trabajando desde hace mucho, maestras y maestros en México. ¿Qué es una metodología activa? Recordemos que son aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa y lleven al aprendizaje. Ahí está el autor, Labrador y Andrew, 2008. López en el 2005 nos menciona que son un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y estudiante-medio. Por supuesto, potenciar la implicación responsable de este último y conllevar la satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes. Pasamos de una pedagogía de las carencias a una pedagogía de las necesidades. Blasquez Sánchez Domingo, 10 competencias docentes para ser un mejor profesor de educación física. Vamos a redefinir el rol del docente, resignificar la función, conllevar el trabajo en equipo de manera colaborativa, partir de una experiencia significativa, desarrollar la comunicación, centrarnos en el aprendiente, en el alumno y respetar los intereses del mismo. Por ello, la importancia de un diagnóstico grupal y de un diagnóstico individual. Y bueno, pues la famosa gamificación que ya venimos dando desde hace mucho, donde se interactúa a través de un avatar y se gamifica a través de un juego. Recordemos algunos ejemplos y si no están de acuerdo con algunos de ellos, pues van a empezar a hacer esto que hace el avatar de Osvaldo de CODEF: aprendizaje por proyectos, aula invertida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, la gamificación y el aprendizaje servicio, donde se ubica educación física. Así encontramos los términos metodologías activas, metodologías por competencias, enfoques innovadores para enseñar por competencias y los métodos activos. Recuerden que la presentación se quedará en la descripción del video y primer comentario fijado del mismo.
lo vamos a compartir en un archivo PDF. Bien, y en este momento me gustaría que los que están aquí presentes dentro del canal educativo reconocieran en qué escenario está en este momento su escuela, su contexto educativo. Están realizando aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje servicio o en Flipped Classroom, aula invertida. Ahí está la fuente de estudio, Blasquez 2017, métodos de enseñanza en educación física, enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. ¿Qué opinan en este sentido? ¿En dónde se ubican? Dejen sus comentarios, tienen preguntas, con mucho gusto responderemos. Aprendizaje basado en proyectos, recordemos que hay diferentes tipos, en salud, históricos y deportivos. En salud, el ámbito de cuidado personal, medio ambiente, cuidado del planeta. En históricos, juegos tradicionales, autóctonos, leyendas, creencias y tradiciones. Y en deportivos, actividades recreativas para la comunidad, el deporte en el mundo, Grecia, Roma, Juegos Olímpicos modernos, en mi país y en mi estado, y la historia del deporte en mi escuela y en mi comunidad. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos es un método didáctico de aproximación constructivista basado en la indagación, donde el alumnado es el que tiene que plantear, planear, implementar y evaluar y presentar diversas situaciones o problemas que tienen aplicación en el mundo real. Aquí vienen algunos elementos, ustedes los pueden revisar con mayor detenimiento, no hay necesidad que los vuelva a leer, pero aquí vienen los 4 puntos más importantes para aprender las etapas y acciones de la metodología aprendizaje basado en proyectos. Revísenlo, tomen un screenshot, una captura de pantalla o bien descarguen el documento en la descripción del video y primer comentario fijado del mismo. En consenso, vamos a concretar la temática central del proyecto. Se organiza el grupo mediante un cronograma de actividades por equipo y grupales. Con base en esta programación, vamos a delimitar acciones concretas, es decir, la justificación es importante, sí, los objetivos, las metas, pero lo más importante son las acciones y la puesta en marcha, la cuestión operativa de este proyecto, los espacios sugeridos, las actividades de aprendizaje y, por supuesto, rescatar el objetivo trazado. Por otro lado, una vez que estas actividades, tareas o productos se acumulen, es importante la orientación del docente y de mencionar el logro de los aprendizajes interdisciplinarios. Se realiza la presentación del proyecto sobre los resultados logrados, una sencilla comunicación a los compañeros de resultados y una presentación o celebración que implica una comunicación más allá de la clase. En este sentido, aquí están los organizadores curriculares de educación física, también conocidos como componentes pedagógico-didácticos, y los niveles de desagregación que se sugieren de acuerdo al Plan de Estudios 2022. Ok, podemos observarlos, revisarlos, ahí están las fases, ahí están los ejes articuladores, los campos formativos, el perfil de egreso, que más adelante te vamos a mencionar a través de CODEF. Recordemos que los rasgos del perfil de egreso vigentes son 11. Se comunica con confianza y eficacia, fortalece su pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud. Ahí está, no exclusivamente educación física, porque todos tenemos que atender una educación básica, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. Aquí hay una pregunta. Los rasgos del perfil de egreso vigentes son 11, pero muchos maestros consideran que si son, por ejemplo, de educación física, solamente se van a atención del cuerpo y la salud, cosa que es totalmente errónea. Porque si bien priorizamos atención al cuerpo y a la salud, tenemos que tener injerencia en cada uno de los rasgos del perfil de egreso,
Para ello somos contratados, no solamente para cubrir un solo rasgo del perfil de egreso. Espero darme a entender que somos contratados para rescatar los 11 rasgos del perfil de egreso vigentes y más adelante te vamos a presentar a través de CODEF los 10 rasgos de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Bien, pero te preguntarás, ¿qué son los rasgos del perfil de egreso? Y bueno, pues ellos ofrecen una visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes habrán de desarrollar a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria. Se articulan capacidades y valores expresados en ejes articuladores y en la suma de conocimientos, actitudes, valores y saberes aprendidos gradualmente en los campos formativos, por motivo por el cual voy a ir subrayando los rasgos del perfil de egreso de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Y finalmente, recuerda que yo los voy a subrayar y tú los vas a revisar con mayor tranquilidad en la comodidad de tu hogar. Ya señalamos rasgos del perfil de egreso de acuerdo a la escuela mexicana. Revísalos con mayor tranquilidad. Está del 1 al 4 en este momento. Y te voy a presentar los demás rasgos. Dame unos segundos. Vamos a borrar este apartado. Ok, aquí están los demás rasgos del perfil de egreso de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Revísalos, tómale una captura de pantalla o bien descarga la presentación en la descripción del video y primer comentario fijado del mismo. Te estás dando cuenta que de acuerdo a la nueva escuela mexicana son 10 solamente los rasgos del perfil de egreso. En este momento los estoy delimitando con colores distintos para que los revises, los analices, porque si bien es importante la lectura, también es importante interpretar qué nos quiere decir cada uno de estos rasgos del perfil de egreso de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Y bueno, ¿qué define el perfil de egreso? Recordemos que el horizonte de la escuela ofrece a la población estudiantil la transformación de un espacio en donde se aprenda tanto en lo individual como en lo colectivo, sugiriendo que en esta transformación curricular el perfil de egreso define el ideal de ciudadanas y ciudadanos integrantes de una sociedad democrática acorde al siglo XXI. Y por último, vamos a observar de manera muy rápida la organización curricular. Recordemos que los 7 ejes articuladores de la educación preescolar, primaria y secundaria conectan contenidos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, de manera contextual, a través de un diálogo permanente, el cual es un punto de encuentro entre la didáctica del docente y los aprendientes. Por otro lado, el programa de estudio del campo formativo de lo humano y lo comunitario dicta lo siguiente: contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Es decir, el glosario de términos está cambiando de manera bastante contundente, motivo por el cual ya estamos hablando de esa terminología. El establecimiento de las fases abre las siguientes oportunidades: procesos cognitivos, sociales y biológicos, consolidar, aplicar, integrar, modificar y profundizar, una perspectiva amplia e integral y priorizar la planeación, seguimiento y evaluación desde los 4 campos formativos que estás observando desde al lado izquierdo. Por otro lado, la cohesión social, el reconocimiento, la valoración y la vinculación son finalidades del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Es importante revisar las conexiones sinápticas. Esto se parece a un cerebro donde están los 4 campos formativos, los 7 ejes articuladores, y entre mayores conexiones sinápticas se tienen, pues finalmente la intención educativa se fortalece, es más fuerte, se procura, se favorece y se prioriza.
En el campo formativo de lo humano y lo comunitario, se incluyen propuestas pedagógicas de excelencia que favorecen la educación integral. La fuente de estudio está en la parte de abajo, la puedes consultar con un clic. Y bueno, solamente ya de manera muy rápida, vamos a observar el primer contenido. Nos conocemos a partir del desarrollo, al interactuar y establecer vínculos que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad. Recordemos contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Aquí está el primer contenido y nos vamos al primer diálogo. Este es el primer diálogo para primer grado. Ahí viene, den lectura, revísenlo. Ahí viene la orientación didáctica y la estrategia de evaluación. Viene el diálogo nuevamente, es el mismo, pero para segundo grado. Ahí viene, revísenlo, orientación didáctica y estrategia de evaluación. Lo van a revisar con mayor tranquilidad. Se los dejaré en la descripción del video y primer comentario fijado del mismo. Nos vamos al segundo diálogo, igual para primer grado, para segundo grado, para tercer grado. Lleva el mismo orden. Viene contenido, diálogo, progresión de aprendizaje, orientación didáctica y estrategia de evaluación. Nos vamos al siguiente diálogo. Viene para primer grado, para segundo grado, para tercer grado, igual con la misma estructura. El siguiente diálogo, primer grado, segundo grado, tercer grado. Bien. Y el contenido. Vamos a otro contenido. Gestionamos las emociones, sentimientos y afectos a partir de una reflexión acerca de las situaciones cotidianas para la toma de decisiones orientadas a la construcción de un proyecto de vida. Nos vamos al siguiente diálogo, igual para primero, segundo, tercer grado. Nos vamos nuevamente al siguiente diálogo, primero, segundo, tercer grado, y así sucesivamente. Recordemos que ya estamos presentando el compilado de diálogos, contenidos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y estrategias de evaluación conforme a la nueva escuela mexicana. Sin más, no nos despedimos, seguimos presentes con las frases que nos caracterizan como canal: fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud al servicio de las y los mexicanos. Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o bien, CODEF te invita a aprovechar estas diferencias. Te invitamos también a suscribirte de manera gratuita al canal o bien unirte a la comunidad profesional de aprendizaje. Gracias a su invaluable apoyo, ya somos más de 36,000 suscriptores en los dos canales colaborativos de CODEF, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Se despide de ustedes su servidor y amigo Osvaldo de CODEF y el maestro Osvaldo Molina Hernández, también finalmente supervisor, que nos apoya en el diseño de estas presentaciones y también en el análisis y reflexión a través de la Inspección General de la zona 013 de Puebla Sur. Un abrazo fraterno y recuerden que se quedará la presentación en la descripción del video y primer comentario fijado del mismo para que lo utilicen con base en su contexto educativo y para si les es útil, pues con mucho gusto difundirla con más colegas de educación básica. Recuerden también que están invitados el día de mañana a dos conversatorios muy importantes sobre planeación en proyectos y también sobre educación física. Quédense en este canal, recuerden que, bueno, finalmente es muy versátil y estamos contigo. Hasta pronto.